Cuando mi propio hijo, Ethan, irrumpió en mi casa exigiendo dinero, supe que nos habíamos metido en problemas. Lanzó acusaciones y luego destrozó la última foto que tenía de nuestra familia. Me miró fijamente, pero yo solo miré los cristales rotos. Pensó que me había destrozado, pero no había visto de lo que era capaz. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Arthur había estado disfrutando del tranquilo murmullo de su antigua casa, un raro momento de paz en el crepúsculo de un martes. Estaba acomodado en su desgastado sillón, con un crucigrama a medio terminar en el regazo, y el aroma del té de la tarde flotaba en el aire. El silencio era un bálsamo, un grato contraste con la habitual cacofonía de la ciudad. Entonces, su teléfono vibró, sobresaltándolo. Era un número anónimo, un contacto no guardado. Lo abrió, frunciendo el ceño al leer el críptico mensaje: «No olvides mirar a tu alrededor». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Mirar a dónde? ¿Para qué? Antes de que pudiera reflexionar más, un estruendoso golpeteo estalló en la puerta principal, haciendo vibrar el marco con su violenta insistencia. No fue un golpe. Fue un asalto brutal a la madera, un ritmo desesperado y frenético que le dio una sacudida en el pecho a Arthur. Se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Conocía ese sonido, esa agresión en particular. Solo podía ser una persona. Miró por la mirilla, confirmando su sospecha. Ethan, su hijo. Arthur abrió las cerraduras, una a una. Los clics metálicos resonaron en el repentino silencio que se había apoderado del exterior. En cuanto la puerta se abrió, Ethan lo empujó, entrando a trompicones en la entrada como una tormenta desorientada. «Papá, lo necesito. Ya», soltó Ethan con voz ronca, sin preámbulos ni bromas. $150.000. Hoy mismo. Arthur retrocedió, dejando entrar el aire frío con la urgencia de Ethan. Cerró la puerta, recorriendo con la mirada a su hijo. Ethan estaba hecho un desastre. Su cabello oscuro, habitualmente ordenado, era un nido de pájaro, enmarañado y peinado hacia atrás desde una frente húmeda. Sus ojos, normalmente de un color avellana claro, estaban inyectados en sangre y revoloteaban por la habitación como perseguidos por fantasmas invisibles. La camisa que llevaba estaba arrugada, tirante sobre sus anchos hombros, y había un ligero y agrio olor a humo rancio y desesperación aferrándose a él. Arthur sintió un nudo familiar en el estómago. Esta no era la primera vez que Ethan llegaba a su puerta angustiado, pero la intensidad, el pánico puro que irradiaba de él, era nuevo. Este era un problema profundo, el tipo de problema que se te mete en los huesos. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Arthur, con la voz más tranquila de lo que sentía, un ancla deliberada contra el pánico creciente de Ethan. Ethan se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Dominic y sus socios de Southside no son pacientes, papá. No se andan con rodeos. Si no lo tengo para mañana, estoy muerto. Me lo dijeron. Me lo mostraron». Su voz se convirtió en un susurro aterrorizado. «Me mostraron fotos, papá, de lo que pasa cuando la gente no paga. Lo que hacen. Mis piernas, mis manos». Se estremeció, con los ojos abiertos, vidriosos por el terror abyecto. Las imágenes, fueran lo que fueran, se le habían grabado a fuego, dejando un residuo de miedo puro y primario. Arthur sintió que una fría ira comenzaba a arder bajo su serenidad. Ya había visto esto antes, distintas versiones de la misma súplica desesperada, aunque nunca por una suma tan colosal. «Dominic, asociados de Southside, ¿en qué lío te has metido esta vez, Ethan?». Sabía la respuesta incluso antes de que Ethan la pronunciara. Ethan dudó, mordiéndose el labio, claramente reacio a confesar. Era póker, apuestas altas, clubes de sótano. Pensé que podía recuperarlo, papá. Solo una mano más, luego otra, y así seguía. Y su voz se fue apagando, con la mirada fija en un punto invisible más allá de Arthur, probablemente reviviendo las pérdidas. Arthur escuchó con expresión firme. Recordó la última vez, la considerable suma que había pagado para cubrir los atrasos del alquiler de Ethan, y la vez anterior, las deudas menores que se habían acumulado como óxido. Cada vez había creído en las promesas de cambio de Ethan, en sus promesas de enderezar su vida.
Sentía el peso fantasma de aquellas decepciones pasadas, el dolor sordo de la confianza rota. «No», dijo Arthur con voz plana y resuelta. «No lo haré». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Ethan se estremeció como si lo hubieran golpeado. «¿Qué quieres decir con no?» La voz de Ethan, incrédula, se transformó rápidamente en un gruñido. Su desesperación inicial se transformó en un resentimiento furioso. «¿No lo harás? ¿Tu propio hijo? ¿Qué clase de padre eres, Arthur? Siempre tan santurrón, tan perfecto. ¿Me dejarías morir?», escupió las palabras, con veneno destilando cada sílaba. «Nunca te has preocupado por nadie más que por ti mismo, ¿verdad? Te crees tan bueno, mucho mejor que yo, pero solo eres un cobarde escondido en tu pulcra casita, fingiendo estar por encima de todo. Probablemente ni siquiera recuerdas mi cumpleaños, ¿verdad?», lo desafió Ethan, con un brillo cruel en sus ojos inyectados en sangre, intentando herir a Arthur con una puya que ya había usado incontables veces. Arthur sostuvo su mirada, con una mirada firme. 17 de octubre. Naciste a las 4:17 de diciembre. Pesaste 3,2 kg. Recitó los detalles con calma y precisión. Los hechos eran un escudo contra las acusaciones infundadas de Ethan. El rostro de Ethan se contorsionó, una máscara de furia pura. La verdad del recuerdo de Arthur pareció encender algo destructivo en su interior. Se giró, recorriendo con la mirada la repisa de la chimenea, cargada de preciados recuerdos. Extendió la mano, no con un gesto descuidado, sino con una fuerza deliberada y violenta. Barrió con el brazo la madera pulida, lanzando una fotografía con marco de plata por los aires. Golpeó la chimenea de azulejos con un crujido espantoso, y el cristal se hizo añicos, convirtiéndose en una telaraña de fragmentos irregulares. La imagen que albergaba, un preciado recuerdo, se quebró. Era una foto de Eleanor, la difunta esposa de Arthur, de pie entre un Ethan más joven y radiante, y un Arthur sonriente, tomada años atrás en unas vacaciones junto al mar, un momento de felicidad inmaculada. Ahora, sus rostros estaban fragmentados, distorsionados por el cristal roto, sus sonrisas convertidas en muecas grotescas. Un silencio escalofriante se apoderó de él, roto solo por el leve tintineo del cristal al asentarse. Arthur miró del marco destrozado al rostro de su hijo. El niño que había criado, el hombre al que había intentado guiar, había desaparecido. En su lugar había un extraño, atormentado por el miedo y una furia aterradora y fría. «Fuera», dijo Arthur con voz tranquila, sin emoción, pero con una autoridad innegable que no admitía réplica. «Fuera de mi casa, Ethan». La expresión furiosa de Ethan se suavizó, no en remordimiento, sino en una sonrisa gélida y cómplice. Un brillo depredador se dibujó en sus ojos. «Cambiarás de opinión, papá», dijo en voz baja, con una mezcla de promesa y amenaza. «Siempre lo haces. Ya veremos». Se giró, con un encogimiento de hombros despreocupado, casi desdeñoso, y salió de la casa, dejando la puerta entreabierta, dejando que el frío aire de la noche se filtrara en el calor que Arthur había cultivado. Arthur permaneció allí un largo rato, mientras el silencio intensificaba el intenso ardor de la desesperación. Caminó hacia la chimenea, arrodillándose lentamente entre los fragmentos brillantes. Extendió la mano hacia el marco roto, sus dedos recorriendo el borde dentado del cristal hecho añicos. Un escozor agudo, un calor repentino. Retiró la mano, una gota carmesí brotando de su dedo índice, una manifestación física de la herida que Ethan le había infligido, un testimonio silencioso y sangrante de un amor que se había fracturado hasta quedar irreconocible. La fría corriente que Ethan había dejado atrás pareció seguir a Arthur hasta su estudio, un marcado contraste con la calidez habitual de la habitación. Este era su santuario, un espacio impregnado del reconfortante aroma a libros viejos y tabaco de pipa, donde las ansiedades del día solían disolverse en la tranquila contemplación de su sillón de lectura. Esta noche, sin embargo, las ansiedades se aferraban a él como un sudario. Se movía con una lentitud deliberada, cada movimiento cargado con el peso de la última hora. Caminó hacia el mueble bar, cuya madera pulida reflejaba la tenue luz de la lámpara del escritorio, y sirvió una generosa cantidad de líquido ámbar en un pesado vaso de cristal. El tintineo de los cubitos de hielo contra el borde
Era el único sonido en la habitación, nítido y claro en el opresivo silencio. Tomó un sorbo lento de whisky. Su calidez ahumada fue un antídoto temporal para el frío que le calaba los huesos. Mientras la familiar quemazón se extendía por su pecho, la voz de Eleanor resonó en su memoria, nítida como si estuviera a su lado. «Urban», decía, usando su nombre de pila solo cuando su preocupación era profunda, con la mirada directa e inquebrantable. «Eres demasiado blando con el chico. Le das 1 centímetro y él se toma 1 kilómetro. Necesita límites, amor, no un pozo sin fondo». Siempre la había ignorado entonces, convencido de que su amor infinito acabaría guiando a Ethan por el buen camino. Ahora veía, con una claridad casi físicamente dolorosa, lo equivocado que había estado. Su afecto ilimitado no lo había nutrido, lo había facilitado. Arthur dejó el vaso de whisky y se acercó al estante inferior de su librería. Sus dedos rozaron el lomo de un álbum desgastado y encuadernado en cuero. Era un álbum familiar, repleto de años de momentos capturados, una narración cronológica de la vida de Ethan. Lo abrió por la primera página. Una fotografía descolorida de un bebé de mejillas regordetas, con Eleanor abrazándolo, sus ojos brillando de orgullo maternal. Arthur trazó la imagen de la pequeña mano de su hijo, tan llena de promesas, tan inocente. Pasó las páginas, cada una un conmovedor recordatorio del potencial desperdiciado. Ahí estaba Ethan a los 5 años, con una sonrisa desdentada que le partía el rostro, montado con orgullo a horcajadas en su primera bicicleta, con las ruedas de entrenamiento brillando al sol. Un recuerdo de interminables días de verano, rodillas raspadas y la risa triunfal de su hijo. Luego, unas páginas más adelante, una foto de Ethan a los 12 años, hosco y reacio con un uniforme de béisbol, la gorra calada hasta los ojos y los brazos cruzados obstinadamente sobre el pecho. Había tenido talento, un bateador nato, pero lo había dejado a mitad de temporada, alegando que el entrenador era injusto, que los otros chicos estaban en su contra. Arthur lo había permitido, creyendo que respetaba la decisión de Ethan, sin darse cuenta de que le estaba permitiendo eludir la responsabilidad. El álbum continuó, un lento y doloroso descenso. Había una foto policial granulada, escondida descuidadamente detrás de una foto de graduación que Ethan ni siquiera se había molestado en enmarcar. Era un destrozo de metal, un coche destrozado, con el capó destrozado y el parabrisas destrozado como un claro testimonio de un viaje imprudente que terminó en una zanja y con antecedentes penales menores. Arthur había pagado las multas, las reparaciones, los aumentos del seguro, con el corazón dolido con cada cheque, creyendo que estaba rescatando a su hijo. Con un profundo suspiro, Arthur cerró el álbum. El golpe resonó en la silenciosa habitación como un pronunciamiento final. Buscó otro objeto, una delgada carpeta manila guardada en el fondo del cajón de su escritorio. Estaba etiquetada, simple y concisamente, como «Registros financieros de Ethan». Dentro, un libro de contabilidad meticulosamente llevado, con la pulcra caligrafía de Arthur detallando cada gasto, cada rescate financiero, cada préstamo que le había concedido a su hijo durante 2 décadas. Empezó a hojear las páginas, con el dedo trazando las líneas, recordando mentalmente las circunstancias tras cada entrada. Estaban las cuotas mensuales de una sucesión de vehículos, cada uno de los cuales acababa embargado o destrozado. Los exorbitantes honorarios legales por pequeños líos con la ley, discusiones con caseros, pequeños hurtos, las deudas de tarjetas de crédito que Ethan no podía o no quería pagar, el supuesto capital inicial para una serie de negocios dudosos que nunca vieron la luz. Y, más recientemente, las deudas de juego, pequeñas al principio, que luego crecieron de forma constante, insidiosa, como una enfermedad. Añadió las columnas con una precisión sombría, cada número como una puñalada en el corazón, un registro de sus repetidos fracasos al intentar poner fin a sus deudas. La suma final lo miraba fijamente desde el final de la página, $137,2. Era una cifra impactante, el valor de toda una vida de ahorros ganados con tanto esfuerzo, invertidos en un pozo sin fondo de irresponsabilidad y autodestrucción. No era solo dinero, eran años de su vida, sus esfuerzos, sus esperanzas, todo reducido a una cifra fría y contundente
que no representaba más que ayuda. Las palabras de Eleanor regresaron, imbuidas ahora de una terrible e innegable verdad. El amor sin límites no es amor, Urban. Es daño disfrazado de afecto. Siempre había entendido que el amor verdadero a veces significaba decir no. Significaba permitir que el dolor fuera una enseñanza. Recordó a su propio padre. Un hombre de pocas palabras, pero de principios inquebrantables. Su padre no toleraba excusas. Exigía responsabilidades. Arthur recordó las duras reprimendas, las tareas que odiaba, los trabajos que le obligaron a aceptar para pagar por sus propios errores. Había sido duro, sí, pero lo había forjado, lo había convertido en el hombre que era hoy, un hombre íntegro y autosuficiente. Volvió a mirar el número, luego los fragmentos dispersos de la fotografía rota sobre la chimenea, un marcado contraste con la imagen intacta de Eleanor y él, enmarcada en su escritorio. ¿Qué había hecho con su propio hijo? La respuesta estaba en esos fragmentos rotos, en la imagen destrozada de una familia, un futuro, un vínculo. Con una sensación de firmeza a la vez devastadora y liberadora, Arthur cerró los registros financieros. El suave golpe resonó en la silenciosa habitación, un signo de puntuación en su decisión. Guardó la carpeta en el cajón, empujándola hacia las sombras, y luego la cerró con un clic seco. El sonido fue definitivo, sellando no solo los documentos, sino un capítulo de su vida. En ese momento, el antiguo reloj de pie del pasillo dio 10 campanadas. Sus tonos profundos y resonantes resonaron por toda la casa. Cada campanada era un martillazo que confirmaba su resolución. Las 10. Y Ethan, a sus 38 años, seguía siendo un niño en el mundo, esclavo de sus impulsos. Arthur se levantó de su escritorio. El cansancio en los huesos ahora se acompañaba de una férrea determinación. Ethan tenía que aprender, y parecía que solo aprendería de la manera más difícil. El miedo, las amenazas de Dominic y sus compañeros de Southside debían ser el crisol de Ethan, no la carga que Arthur debía levantar. Apagó la lámpara del escritorio, sumiendo la habitación en una oscuridad más tenue. Sobre la superficie pulida, iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas del exterior, yacía el marco de plata roto, la imagen fracturada de su familia, un símbolo silencioso y conmovedor del daño irreparable. Habían pasado 18 horas desde la explosiva partida de Ethan, 18 horas que se habían hecho eternas para Arthur. El sol de la mañana, normalmente un acompañante bienvenido, se sentía opresivo al filtrarse por las amplias ventanas de su oficina de Wells Tech Solutions. Observaba con la mirada perdida los informes trimestrales desplegados sobre su escritorio de caoba pulida. Los intrincados gráficos y las densas columnas de números se difuminaban en un caos ilegible. Su mente, habitualmente aguda y analítica, era un torbellino de ira, dolor y una persistente e inoportuna brizna de temor paternal. La vista panorámica del lago Michigan, normalmente una fuente de serena inspiración, ahora le parecía como si estuviera mirando a través de los barrotes de una prisión, su interminable extensión burlándose de su confinamiento en sus propios pensamientos. Su secretaria, Brenda, una mujer cuya eficiencia rozaba lo psíquico, pulsó el intercomunicador. «Señor Hayes, su hijo, Ethan, está en la línea 1». El nombre, pronunciado con tanta naturalidad, fue como una descarga eléctrica en el organismo de Arthur. Sintió una repentina punzada de inquietud, un frío que le oprimía el estómago. No esperaba tener noticias de Ethan tan pronto, ni quizá volver a tenerlas después de la violenta escena. Se ajustó la corbata, un gesto puramente automático de preparación, como preparándose para otra confrontación emocional. «Pásalo, Brenda», dijo con la voz entrecortada, sin delatar la agitación que lo azotaba. Cogió el auricular. El plástico frío le pesaba extrañamente en la mano. «Ethan», dijo en tono neutral, sin dejar lugar a bromas. Para sorpresa de Arthur, la voz de Ethan al otro lado no era el gruñido desesperado y furioso que esperaba. Era suave, casi humilde, con un toque de remordimiento genuino. «Papá», empezó Ethan con un ligero temblor en la voz, «quiero disculparme. Por anoche, por todo. Me equivoqué. Me pasé de la raya». Arthur escuchó, apretando ligeramente el teléfono. Esto era nuevo.
esta humildad mesurada, esta aparente contrición. Lo puso en guardia al instante. Clara, continuó Ethan nombrando a su hermana menor, me llamó esta mañana. Hablamos un buen rato. Ella me recordó todo lo que has hecho por mí, papá. Todas las veces que me has apoyado, incluso cuando no lo merecía. Dijo que estaba dejando que el miedo hablara por mí, que me controlara. Y tenía razón. Hubo una pausa, un silencio cuidadosamente calculado que implicaba una profunda reflexión. Me avergüenzo de cómo actué. De verdad, fue imperdonable. La mente analítica de Arthur, la que había construido Wells Tech Solutions desde cero, comenzó de inmediato a analizar las palabras de Ethan, buscando indicios de manipulación. ¿Clara lo había llamado? Su hija, que durante años se había distanciado cada vez más de su hermano precisamente por su interminable ciclo de problemas y excusas? Parecía improbable, pero no del todo imposible. Clara tenía un corazón compasivo. Aún así, el repentino cambio en la actitud de Ethan fue desconcertante. Esperaba, continuó Ethan, interrumpiendo los pensamientos de Arthur con la voz aún más suave, casi vulnerable, que consideraras cenar conmigo esta noche. Solos. Quiero disculparme como es debido, cara a cara. Quizás podríamos hablar. ¿Hablar de verdad? Sonaba vacilante, casi tímido, un marcado contraste con la figura agresiva que había destrozado una reliquia familiar hacía apenas unas horas. Digamos, ¿a las 7? Hay un pequeño y tranquilo restaurante italiano en Elm Street. Bella Luna. Es nuevo. He oído hablar muy bien de él. Arthur sentía un extraño tira y afloja interno. Su mente racional gritaba advertencias, banderas rojas ondeando furiosamente. Esto era demasiado repentino, demasiado perfecto, demasiado oportuno. Ethan nunca se había disculpado de forma tan sincera, tan completa, en toda su vida, no sin una intención oculta. Sin embargo, a pesar de todas las protestas lógicas, una traviesa posibilidad de esperanza aleteaba en su interior. Una pequeña y vulnerable parte de él, la parte que aún era un padre anhelando la redención de su hijo, anhelaba que esto fuera real. ¿Y si, solo por esta vez, la intervención de Clara realmente lo hubiera alcanzado? ¿Y si Ethan finalmente estaba listo para cambiar? Cerró los ojos un momento, sopesando los riesgos frente a esa frágil y desesperada esperanza. Sabía, en el fondo, que esta podría ser la manipulación más sofisticada de Ethan hasta la fecha, una estratagema calculada para ablandarlo antes de volver a exigirle el dinero. Pero si existía la más mínima posibilidad de una reconciliación genuina, ¿podría permitirse ignorarla? ¿Podría darle la espalda a su hijo por completo? Está bien, Ethan, se oyó decir Arthur, sin poder procesar las palabras por completo. A las 7. Bella Luna. Gracias, papá, respondió Ethan, con un suspiro de alivio audible por el teléfono. De verdad. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. La llamada terminó, dejando a Arthur con una persistente sensación de inquietud. La tarde se extendía ante él como un enorme interrogante, y cada minuto que pasaba aumentaba su incertidumbre. ¿Era este un intento genuino de reconciliación, un punto de inflexión para su hijo desobediente? ¿O era una trampa meticulosamente preparada, una apuesta desesperada por los $150,000 que tanto necesitaba? Sintió una extraña mezcla de anticipación y temor, una guerra silenciosa que se libraba en su interior. Mientras conducía su elegante sedán negro de regreso a casa, a través del bullicioso tráfico de la ciudad, esa misma tarde, el destello de esperanza comenzó a desvanecerse, y la duda se cristalizó en una fría y firme certeza. Algo fallaba. La disculpa meticulosa, el restaurante conveniente, el momento perfecto. Todo parecía demasiado ensayado, demasiado ordenado. Ethan nunca había sido tan sutil. Este no era el Ethan caótico y desesperado de la noche anterior. Esta era una desesperación diferente, más astuta. Una vez dentro de su casa tranquila y vacía, Arthur comenzó a prepararse, no para una cena informal, sino para un encuentro calculado. Sus acciones fueron metódicas y precisas, reflejando la meticulosa preparación que realizaba para una reunión de junta directiva de alto riesgo. Primero, revisó su billetera, asegurándose de tener suficiente efectivo, pero no tanto como para convertirlo en un blanco fácil. Luego, su teléfono. Lo conectó al cargador,
asegurándose de que la batería estuviera al 100%. La comunicación era primordial, sobre todo si las cosas salían mal. Entonces sacó sus contactos y marcó un número familiar. El detective Miles, un amigo cercano, un hombre en quien confiaba ciegamente. «Miles», comenzó Arthur en voz baja y mesurada, «necesito un favor. Cenaré con Ethan esta noche. Si no tienes noticias mías para la medianoche, quiero que vayas a su apartamento, a ver cómo está y a ver cómo estoy yo». Sé sutil, pero minucioso. Miles, comprendiendo las inquietudes tácitas de Arthur, simplemente respondió: «Entendido, Arthur. Medianoche. Llámame cuando estés en casa sano y salvo». Finalmente, Arthur activó su sofisticado sistema de seguridad, y la familiar secuencia de pitidos y clics le proporcionó un extraño consuelo. Revisó las cerraduras, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Inspeccionó su casa, ahora una fortaleza. Sintió una escalofriante premonición, una opresión en el estómago que le decía que esta noche no era solo una cena, era una confrontación, un ajuste de cuentas, y tenía la intención de estar preparado. El viaje al apartamento de Ethan en Wicker Park se sintió como un descenso a un rincón olvidado de la ciudad. Arthur recorrió las calles cada vez más estrechas, pasando junto a muros de ladrillo con marcas de grafitis y escaparates tapiados. La vibrante energía del centro había sido reemplazada por una palpable sensación de decadencia urbana. La casa de piedra rojiza de Ethan se alzaba en una calle arbolada. Su otrora imponente fachada ahora estaba descolorida y cansada. La pintura descascarada y los arbustos descuidados apenas disimulaban su estado general de abandono. Una única luz parpadeante en el porche proyectaba sombras largas y danzantes que se sumaban a la atmósfera melancólica. Arthur pulsó el timbre. El sonido fue un susurro débil y agudo en el aire de la tarde. La puerta se abrió con un crujido momentos después, revelando a Ethan, quien lo recibió con una sonrisa amplia, casi demasiado radiante. «¡Papá! ¡Lo lograste!». El abrazo de Ethan fue inmediato, un apretón sorprendentemente fuerte, pero Arthur notó cómo la mirada de su hijo se movía rápidamente por encima de su hombro, escudriñando la calle antes de jalarlo adentro. Parecía menos una reunión genuina y más una actuación cuidadosamente ensayada. Al entrar Arthur en la estrecha entrada, el aroma a ajo y tomates cocidos a fuego lento emanaba de la cocina, un toque hogareño que parecía fuera de lugar. Antes de que Ethan pudiera seguir acompañándolo, una figura emergió de la puerta de la cocina. Era Clara, la hermana menor de Ethan, con un paño de cocina aún aferrado en la mano. Su sonrisa era radiante, pero Arthur, con su agudo ojo para los detalles, percibió la sutil tensión en sus ojos, una tensión en la mandíbula que denotaba una tensión subyacente. «Papá, me alegra mucho que hayas podido venir», dijo, con la voz un poco demasiado aguda, demasiado entusiasta. Arthur le ofreció una sonrisa tranquilizadora, un silencioso reconocimiento de que veía su esfuerzo. Su mirada recorrió el apartamento. Estaba escasamente amueblado, con signos de desgaste, pero la presencia de Clara era evidente. Un jarrón de flores frescas reposaba sobre una mesa pequeña y desordenada, y los desgastados cojines del sofá habían sido cuidadosamente ahuecados. Había un intento de calidez, de hacerlo acogedor, un marcado contraste con el caos agresivo de la última visita de Ethan a su propia casa. Se sentaron alrededor de una mesa de comedor pequeña y inestable, repleta de un plato humeante de pasta, pan crujiente y una ensalada sencilla. Durante la cena, Ethan se lanzó a lo que Arthur denominó mentalmente su redención con precisión de Oscar. Habló con elocuencia, casi entre lágrimas, de su arrepentimiento y de su determinación de cambiar. Relató su conversación con Clara, profundizando en sus sabias palabras y en su propia epifanía repentina y profunda. Se prometió dejar el juego, encontrar un trabajo estable y finalmente alcanzar la fama. Incluso habló de devolverle a Arthur hasta el último centavo, aunque evitó con astucia mencionar la deuda de $150.000. Arthur escuchó, asintiendo de vez en cuando, emitiendo murmullos evasivos de reconocimiento. Observó a Ethan con atención. Las palabras estaban perfectamente elaboradas, el tono modulado con precisión para el máximo impacto. Sin embargo, Arthur notó la sutil disyunción. Los ojos de Ethan, aunque sinceros en su mirada,
No coincidían del todo con las palabras arrepentidas que brotaban de sus labios. Había un destello de algo más allí, una energía inquieta, un brillo calculador que desmentía su fachada humilde. A mitad del apasionado monólogo de Ethan, el teléfono de Clara, boca arriba junto a su plato, vibró con fuerza. Bajó la mirada y su expresión alegre se transformó al instante en una repentina palidez. Apretó los labios y abrió los ojos ligeramente. «Oh, disculpe», murmuró, echando la silla hacia atrás. Solo trabajo». Apretó el teléfono con fuerza, con las manos visiblemente temblorosas, mientras se alejaba apresuradamente de la mesa y desaparecía en el pequeño pasillo. La mirada de Arthur la siguió instintivamente, y luego se posó en la pantalla del teléfono, visible por un breve instante mientras ella lo cogía. No pretendía curiosear, pero sus ojos, acostumbrados a absorber cada detalle, registraron la pantalla. 7 mensajes perdidos, todos del mismo número desconocido. 7 mensajes. Un martes por la noche. Para una profesora de secundaria, la profesión de Clara, eso parecía excesivo. Una nueva capa de inquietud se apoderó de Arthur. Ethan, aparentemente ajeno a la angustia de Clara, llenó rápidamente el silencio con una nostalgia forzada. Se lanzó a contar una anécdota inconexa sobre una excursión de pesca que habían hecho años atrás, contando una vívida historia sobre una trucha gigante que casi había pescado. Arthur recordaba bien la excursión, pero no el pez triunfante. Recordaba a Ethan quejándose del frío, aburriéndose después de una hora y pasando el resto del día enfurruñado en la tienda. El recuerdo, como todo lo demás, parecía cuidadosamente construido. Mientras Ethan divagaba, Arthur examinó sutilmente el apartamento, con los sentidos agudizados. Recorrió con la vista la sala de estar, notando detalles que Ethan probablemente esperaba no ver. Un cajón entreabierto en una mesita desvencijada revelaba una pila de fichas de póker de colores, que brillaban bajo la tenue luz. En un rincón, cerca de un cubo de basura rebosante, vio 3 botellas de vino vacías, todas de primera calidad, lo que sugería un gasto que no cuadraba con la aparente indigencia de Ethan ni con su recién descubierta sobriedad. La fachada de prudencia comenzaba a resquebrajarse. Clara reapareció del pasillo, con el rostro aún más pálido que antes, y los ojos ensombrecidos por una genuina angustia. Se movía con una gracia rígida y antinatural, girando inconscientemente el sencillo anillo de bodas de oro que llevaba en el dedo. Se sentó. Su plato de pasta, intacto, se enfriaba. Su mirada se cruzó con la de Arthur, y una súplica silenciosa se cruzó entre ellos. Entonces, con una urgencia repentina y desesperada que interrumpió el alegre monólogo de Ethan, Clara se volvió directamente hacia Arthur. «Papá», empezó en voz baja, casi un susurro, «¿qué haces cuando alguien a quien realmente quieres está en peligro? Cuando sabes que está metido en un lío y no te escucha, digas lo que digas». La sonrisa forzada de Ethan se desvaneció, reemplazada por un destello de fastidio. «Clara, ¿de qué estás hablando? Todo está bien. Papá y yo estamos charlando. No te pongas dramática». Intentó despedirla, restarle importancia a su preocupación, como si fuera una molestia menor. Pero Arthur vio el miedo genuino en los ojos abiertos y ansiosos de Clara. Un miedo demasiado real para ser parte de la elaborada actuación de Ethan. No se trataba de él. Se trataba de Ethan. Y Clara estaba aterrorizada. La velada estaba lejos de terminar. Y la verdad, al igual que la noche, apenas comenzaba a revelarse. Acompáñame mientras esta historia da un giro inesperado. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para estar al tanto de lo que sucede a continuación. El aire fresco de la noche, normalmente un grato consuelo tras un largo día, ofrecía poco consuelo cuando Arthur emprendió la caminata de 45 minutos hacia casa desde el apartamento de Ethan. Necesitaba caminar. Necesitaba el ritmo para procesar los acontecimientos profundamente inquietantes de la noche. La disculpa cuidadosamente elaborada, la humildad forzada, el miedo palpable de Clara, las fichas de póker, las costosas botellas de vino ocultas a simple vista. Todo se arremolinaba en su mente, una sinfonía discordante de engaños. Su mente, acostumbrada a diseccionar complejos informes financieros y a anticipar las fluctuaciones del mercado, catalogaba cada inconsistencia, cada mentira sutil, cada súplica tácita.
Su afinado instinto empresarial, que lo había guiado a través de innumerables acuerdos de alto riesgo y traiciones corporativas inesperadas, gritaba con una certeza innegable. Algo fundamental andaba mal. A medida que se alejaba de las vibrantes, aunque algo deterioradas, calles comerciales de Wicker Park, el paisaje urbano comenzó a cambiar. Las tiendas, iluminadas por la luz, dieron paso a bloques residenciales más tranquilos y oscuros. El incesante bullicio de la vida urbana se suavizó hasta convertirse en una quietud casi inquietante, interrumpida únicamente por el lejano aullido de una sirena y el susurro de las hojas en la brisa nocturna. Las farolas proyectaban sombras largas y distorsionadas que danzaban ante él, convirtiendo formas familiares en espectros monstruosos. Exactamente a las 9:47 p.m., mientras Arthur pasaba por un tramo particularmente oscuro entre dos edificios de apartamentos, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, esperando con los dedos un mensaje de Miles para comprobar cómo estaba. En cambio, era un número desconocido, el mismo que le había enviado el críptico mensaje el día anterior. Lo abrió. El mensaje decía: «No olvides mirar a tu alrededor». Una descarga de adrenalina lo recorrió, una ola de frío inundó su miedo. No era casualidad. Estaban conectados. Inmediatamente escribió una respuesta, moviendo los dedos con una precisión veloz, afinada por años de decisiones rápidas. ¿Es esto una amenaza? La respuesta fue instantánea, casi escalofriante por su velocidad. Esto es un rescate. ¿Rescate? ¿De qué? ¿De quién? Las palabras eran desconcertantes, pero resonaban con la creciente sensación de peligro que se había estado gestando en su interior desde la súplica desesperada de Clara. Intentó devolver la llamada, pero sonó una vez, y luego fue directo a un mensaje de voz genérico que le informaba que la llamada estaba desconectada. Rápidamente tomó una captura de pantalla, un rastro digital por si la necesitaba. Mantuvo el teléfono en la mano, desbloqueado. La pantalla era un débil faro en la penumbra cada vez más profunda. Sus sentidos, ya en alerta máxima, se agudizaron aún más. Cada crujido en los arbustos, cada crujido de una casa vieja, cada ladrido lejano de un perro parecía amplificado, distorsionado, alimentando una creciente sensación de paranoia. Sintió miradas sobre él, un hormigueo en la nuca que nada tenía que ver con el aire fresco de la tarde. Inconscientemente, aceleró el paso, con su reloj interno acelerado. Entonces, lo vio. En su visión periférica, un par de faros, distantes pero nítidos, parecían moverse con él. Un sedán negro, cuya silueta se difuminaba entre las sombras, lo seguía, manteniendo una distancia constante, casi antinatural. Era demasiado lento para la calle principal, demasiado pausado para un conductor casual. El corazón de Arthur empezó a latirle con fuerza contra las costillas. Decidió poner a prueba sus sospechas. Más adelante, una callejuela estrecha y poco iluminada serpenteaba hacia la derecha, un atajo que a veces tomaba. Sin perder el paso, giró bruscamente por la callejuela, desapareciendo entre las sombras más profundas. Contuvo la respiración, escuchando. Un momento después, los faros del sedán negro aparecieron, siguiéndolo, una innegable confirmación de sus temores. La voz de Eleanor, clara y fuerte, resonaba en su mente, un susurro fantasmal del pasado. «Confía en tus instintos, Urban», le decía, con la mano cálida en la suya. «Te han mantenido vivo en los negocios, te mantendrán vivo en la vida». Siempre había confiado en ellos, en esas corazonadas que trascendían la lógica, en los sutiles cambios en el ambiente que presagiaban problemas. Y ahora, cada fibra de su ser gritaba peligro. Ya no solo caminaba a casa, lo perseguían. Su paso se aceleró, pasando de una caminata rápida a una zancada desesperada y aplastante. Se esforzó, recurriendo a una reserva de fuerza que desconocía poseer, con la mente acelerada, intentando idear un plan de escape. La carretera principal más cercana aún estaba a varias cuadras, un faro de posible seguridad. Ahora podía oír el motor del sedán, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Aceleró, su potente zumbido vibrando en las suelas de sus zapatos. Entonces, un sonido repentino y estremecedor. El chirrido de neumáticos. El portazo de un coche. Detrás de él. 2, quizá 3.
Pasos pesados resonaban en el pavimento. «¡Alto, viejo!», ladró una voz ronca a sus espaldas, resonando en las paredes de ladrillo. «Solo necesitamos hablar». Las palabras, aunque pretendían un aire de informalidad, estaban cargadas de amenaza, confirmando sus peores temores. ¿Hablar? No, no solo querían hablar, querían algo completamente distinto. Y Arthur supo, con una certeza que lo heló la sangre, que el mensaje de rescate podría ser su única esperanza. Arthur no dudó. Los gritos a sus espaldas fueron toda la confirmación que necesitaba. Sus piernas, aunque rígidas por la edad, lo impulsaron hacia adelante, impulsadas por una oleada de miedo primario y adrenalina. Se agachó bruscamente en un callejón estrecho y oscuro, con el hedor a basura rancia y hormigón húmedo asaltando sus fosas nasales. Zigzagueó entre contenedores de basura abarrotados y coches aparcados al azar, utilizándolos como obstáculos improvisados, calculando mentalmente ángulos y coberturas con una precisión nacida de un instinto desesperado. Cada giro, cada carrera frenética, le provocaba un dolor punzante en el pecho. Jadeaba en busca de aire, con los pulmones ardiendo, el esfuerzo físico peligrosamente agotador para un hombre de su edad. Una punzada se le tensó en el costado, pero siguió adelante, sabiendo que detenerse significaba ser capturado. Podía oír a los hombres detrás de él, sus pesados pasos resonando en las paredes de ladrillo, sus voces ásperas y amplificadas en el espacio cerrado. «¡Se fue por aquí!», ladró uno. «¡Revisen la izquierda!», ordenó otro. Su coordinación era desconcertante. No se trataba de un asalto callejero cualquiera. Eran profesionales ejecutando un plan específico, disciplinados y organizados, que lo perseguían con fría eficiencia. Mientras se adentraba a trompicones en el laberíntico callejón, sus ojos buscaban frenéticamente una vía de escape, cualquier lugar donde esconderse. Su mirada se fijó en un viejo y destartalado almacén, con sus tablones de madera desgastados y podridos. Milagrosamente, una puerta lateral estaba entreabierta, un resquicio de oscuridad que prometía un refugio temporal. Era una oportunidad desesperada, una apuesta arriesgada, pero Arthur sabía que no tenía otra opción. Llevó su cuerpo envejecido al límite, corriendo los últimos metros, abriendo la destartalada puerta lo justo para pasar. Dentro, el aire estaba cargado con un olor a polvo y descomposición, denso y sofocante. Cerró la puerta casi por completo tras él, dejando solo una pequeña abertura, y se sumergió en la opresiva penumbra. Se escabulló tras una enorme pila de cajas de madera astilladas, con los bordes ásperos clavándose en su espalda, y se apretó contra el frío suelo de hormigón, luchando por aquietar su respiración agitada. El corazón le martilleaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Cada latido era un tambor fuerte y aterrador en sus oídos. Afuera, el callejón se iluminó repentinamente con los intensos y amplios haces de luz de potentes linternas. Los hombres estaban cerca. Sus voces susurrantes se oían, buscando, acercándose. Arthur cerró los ojos con fuerza, intentando controlar la frenética respiración. Sintió un cosquilleo en la nariz, precursor de un estornudo, y cerró la boca con fuerza, luchando contra el impulso involuntario con todas sus fuerzas. El más mínimo sonido podía delatarlo. Entonces, un sonido aterrador. El crujido inconfundible de la puerta del almacén. Uno de los hombres la estaba probando, abriéndola un poco más. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, peligrosamente cerca de su escondite. Arthur contuvo la respiración, con todos los músculos tensos, listo para saltar, aunque sabía que resistirse era inútil. «No, no está aquí», gruñó una voz, tan cerca que le provocó escalofríos en la espalda a Arthur. «Es demasiado pequeño. El viejo probablemente ya esté a medio camino de Oak Park. Bendito sea su corazoncito», siguió una carcajada burlona. La puerta se cerró con un crujido, dejando a Arthur de nuevo en la oscuridad sofocante. Una profunda sensación de alivio lo invadió, seguida rápidamente por una renovada sensación de temor. Se quedó completamente quieto, escuchando. Recordó la voz tranquila y firme de Eleanor. «La paciencia fue mi mayor activo en los negocios, Urban», decía a menudo, un recordatorio constante de las virtudes de la espera estratégica. Esperó pacientemente, escuchando a los hombres de afuera, cuyas voces se apagaban ligeramente mientras continuaban su búsqueda calle abajo.
Y entonces escuchó las palabras, llevadas por el viento de la noche, que lo golpearon con la fuerza de un golpe físico, más frío y devastador que cualquier puñetazo. «Ethan no nos pagará nada, ¿sabes?», dijo uno de los hombres, con la voz ahora más cerca, con una claridad repentina en sus palabras que le heló la sangre a Arthur. «Tenemos que encontrarlo. No podemos volver con las manos vacías». Arthur se quedó paralizado, con cada nervio gritando. Ethan, su hijo, la cena, la disculpa, la súplica desesperada de Clara, todo encajó con una claridad aterradora. No se trataba de un rescate, se trataba de manipulación. Toda la noche fue un teatro orquestado, una farsa cuidadosamente planeada para entregar a Arthur a los matones de Dominic. Su propio hijo le había tendido una trampa. «Tranquilo», dijo otra voz, más tranquila, casi despreocupada. «El jefe lo dijo solo para asustarlo, ¿no? Que se lo piense 2 veces antes de negarle ayuda a su familia. Un pequeño recordatorio de quién manda. Es un mensaje, no un encargo. Pagará ahora mismo, te lo garantizo». Arthur sintió un vuelco en el estómago. El tono desenfadado, la referencia displicente a asustarlo, la mercantilización de su miedo, la escalofriante insinuación de que su vida era solo una moneda de cambio en el juego desesperado de Ethan. Todo apuntaba a una depravación de la que no creía capaz a su hijo. Ethan no había buscado ayuda. Había buscado influencia. No se había disculpado. Había conspirado. El corte en su dedo por el marco roto ahora parecía una herida profética, una marca de traición. Permaneció oculto, inmóvil, incluso después de que las voces se apagaran por completo. Escuchó el característico rugido de los motores, esperando hasta que el chirrido de los neumáticos sobre el pavimento confirmara su partida. Solo entonces, con un esfuerzo inmenso, se incorporó, con los músculos aullando en protesta. Lenta y cautelosamente, empujó la puerta del cobertizo y emergió de la húmeda oscuridad del callejón. El mundo exterior se sentía diferente, irrevocablemente alterado. La tranquila calle residencial, usualmente símbolo de paz doméstica, ahora parecía brillar con peligros invisibles. La traición lo había cambiado todo. El amor que había sentido por Ethan, la esperanza de su redención, se había hecho añicos, igual que la fotografía en su hogar. Ya no era solo Arthur Hayes, empresario exitoso, padre preocupado. Era un objetivo, y tenía una deuda que saldar. Con el corazón aún latiéndole con fuerza, Arthur salió a trompicones del callejón y se adentró en la relativa seguridad de una calle comercial bien iluminada. Mantuvo la cabeza gacha, observando cada sombra, cada coche aparcado, con los sentidos aún agujereados por el miedo. Caminó, o mejor dicho, cojeó, con las piernas doloridas y el pecho aún agitado, hasta que divisó el familiar resplandor de neón de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Era un faro, una pequeña isla de normalidad, en una noche que se había vuelto terriblemente surrealista. Empujó las puertas de cristal. La campanilla de arriba anunciaba su entrada con una alegre irreverencia que resultaba chocante. Su mirada se dirigió de inmediato a la hilera de teléfonos públicos cerca de la entrada, reliquias de una época pasada, ahora símbolo de una necesidad desesperada. Su teléfono, que mantenía aferrado en la mano, estaba casi muerto, con la pantalla parpadeando amenazadoramente. Rebuscó en su cartera, con los dedos rígidos y torpes, extrayendo un puñado de monedas de 25 centavos. El peso familiar del auricular en su mano, los clics rítmicos de los botones giratorios al marcar el 911, le ofrecieron una extraña sensación de arraigo. 911. «¿Cuál es su emergencia?», respondió una tranquila voz femenina. «Necesito reportar un intento de agresión», logró decir Arthur con voz ronca y sin aliento. «Y necesito hablar con el detective Miles, del distrito 18, Martin Miles». Recitó su propia dirección, asegurándose de que supieran dónde encontrarlo o dónde encontrarse con él. 20 minutos angustiosos después, una patrulla se detuvo frente a la tienda. El detective Martin Miles, un hombre cuya mirada firme y discreta competencia Arthur siempre había admirado, salió. Miles era un hombre que rara vez mostraba emociones. Su rostro era un mapa desgastado de la experiencia. Pero Arthur vio un leve destello de preocupación en sus ojos al observar su aspecto desaliñado, el desgarrón en su chaqueta y el temblor en sus manos. «Arthur»,
dijo Miles en voz baja, con la mano apoyada brevemente en el hombro de Arthur. ¿Qué pasó? Abrumado, una oleada de alivio lo invadió tan fuerte que casi le doblaron las rodillas. Arthur solo pudo articular la cruda verdad. Martin, comenzó, con la voz apenas un susurro, impregnada de una mezcla de miedo y profunda traición. Creo que mi hijo quiere matarme. Dentro de la cálida atmósfera del coche patrulla, en marcado contraste con el frío peligro de la noche, Arthur relató toda la horrorosa saga. Empezó con el mensaje anónimo, luego la visita de Ethan, su exigencia de dinero, su negativa, la fotografía destrozada. Detalló la llamada aparentemente arrepentida, la cena en Bella Luna, las sutiles inconsistencias en la actuación de Ethan. Habló de la palpable agitación de Clara, los frenéticos mensajes en su teléfono, su desesperada pregunta susurrada sobre alguien a quien quería que estuviera en verdadero peligro. Luego vino la trepidante persecución por los callejones, el sedán negro, los hombres y, finalmente, las palabras condenatorias que cimentaron la traición de Ethan. Ethan no nos pagará por nada. Tenemos que encontrarlo. Miles escuchaba pacientemente, con la pluma escribiendo suavemente en su bloc de notas, con expresión indescifrable. Hizo preguntas específicas, sin interrumpir, pero haciendo pausas para aclarar los tiempos, las descripciones y la secuencia exacta de los acontecimientos. Era un profesional, filtrando el caos emocional en busca de los hechos fríos y contundentes. Arthur repitió la frase crucial. Las palabras le ardían en la memoria, una marca de la traición de su hijo. Ethan no nos pagará nada. Tenemos que encontrarlo. Hizo hincapié en la naturalidad con la que había pronunciado las palabras, la escalofriante insinuación de que su vida era solo un objeto de intercambio. Miles, siempre metódico, sacó su teléfono y fotografió los mensajes de texto de advertencia que Arthur había recibido, capturando la evidencia digital momentos antes de que el teléfono de Arthur finalmente dejara de funcionar y su pantalla se apagara. Arthur entonces proporcionó una descripción detallada del sedán negro, marca, modelo, año aproximado, cualquier rasgo distintivo que pudiera recordar de la frenética persecución. Describió a los dos hombres, su altura, complexión, la aspereza de sus voces, cualquier detalle de su ropa que hubiera logrado registrar. En cuestión de minutos, Miles estaba al radio, con voz tranquila y autoritaria, emitiendo una alerta: «Bolo, estén atentos». El aire rebosaba de jerga policial, y la eficiencia del procedimiento contrastaba marcadamente con el aterrador caos que Arthur acababa de experimentar. Miles transmitió la descripción del vehículo, el número de sospechosos y la ubicación del intento de asalto. La maquinaria policial, vasta e interconectada, entró en acción. En el distrito 18, las luces fluorescentes zumbaban con una indiferencia estéril. Arthur, cansado pero decidido, se sentó frente a Miles en una pequeña sala de interrogatorios, haciendo una declaración formal, relatando cada momento aterrador, cada matiz de traición. Sintió una sombría satisfacción al exponer la verdad, pieza por pieza. Mientras Arthur terminaba su declaración, Miles se coordinó con las unidades de patrulla, desplegándolas en puntos estratégicos en busca del sedán negro y sus ocupantes. Las horas se convirtieron en una tensa espera, interrumpida por la estática de las radios policiales y los sonidos apagados de la comisaría. Entonces, un repentino estallido de estática, seguido de una voz nítida que resonó en el auricular de Miles. Miles levantó la cabeza de golpe y sus ojos se encontraron con los de Arthur. «Detective Miles, tenemos un vehículo que coincide con la descripción estacionado frente a un edificio de apartamentos en Pilson. Parece un Impala negro último modelo. 2 sujetos fueron vistos entrando al edificio hace unos minutos». La actitud profesional de Miles se agudizó, y un destello de adrenalina reemplazó la preocupación anterior. Agarró su chaqueta con movimientos rápidos y decididos. «De acuerdo, Arthur», dijo con la voz tensa por la anticipación. «Puede que los hayamos encontrado». El juego había cambiado. Ya no se trataba de teoría ni sospecha, se trataba de acción. La comisaría bullía con renovada energía mientras Miles, de vuelta en su escritorio, coordinaba la operación de arresto. Arthur observaba, un espectador sombrío, cómo se enviaban las unidades de refuerzo,
con sus luces intermitentes y sirenas aullantes convergiendo hacia el edificio de apartamentos Pilson, un creciente enjambre rojo y azul en la noche urbana. La espera era agonizante. Cada minuto que pasaba se hacía eterno, pero el terror previo de Arthur se había consolidado en una fría y firme resolución. Se haría justicia. Un crujido en la radio de Miles rompió la tensión. Unidad 47 al Distrito 18. Tenemos visibilidad del vehículo. Matrícula confirmada. Illinois Delta. Charlie 702-219. Sospechosos detenidos sin resistencia. 2 hombres. Dominic, de 32 años, y Leo, de 29. Ambos tienen antecedentes por agresión y se les ha confirmado que son matones profesionales a sueldo. Una oleada de sombría satisfacción invadió a Arthur. Los tenían. Las piezas estaban encajando, rápida y eficazmente, gracias a la incansable búsqueda de Miles, Dominic y Leo, los hombres que lo habían perseguido, los instrumentos de la traición de su hijo. Miles asintió a Arthur, en un silencioso reconocimiento de que la primera fase estaba completa. Los 2 matones fueron detenidos, procesados e interrogados por separado, un procedimiento policial estándar diseñado para evitar historias coordinadas y romper la resistencia. Miles, con su intensidad discreta y su agudo interrogatorio, supo desvelar las capas del engaño. No tardó mucho. Dominic, el calculador, cedió primero, viendo el camino claro hacia la indulgencia al cooperar. Miles regresó a la sala de interrogatorios, donde Arthur lo esperaba, con el rostro sombrío y la libreta aferrada. El detective se sentó, con la mirada fija, mientras le contaba los escalofriantes detalles. Dominic confesó a Arthur. Nos lo contó todo. Miles hizo una pausa, asimilando el peso de sus siguientes palabras. Ethan Wells les pagó $5,000. Para asustarte, dijo, para asegurarse de que comprendieras la gravedad de su situación. Arthur sintió que un terror gélido lo recorría, pero fue la siguiente revelación de Miles la que realmente lo destrozó, haciéndose eco de las escalofriantes palabras del callejón. Pero fue más que un simple susto, Arthur. Ethan les dijo que tienes problemas cardíacos. Les dijo que un miedo intenso, un estrés intenso, podrían haberte matado. Arthur se quedó sin aliento en un suspiro silencioso. Un problema cardíaco. Se lo había mencionado casualmente a Ethan años atrás. Una arritmia leve diagnosticada durante una revisión rutinaria, algo que requería monitoreo, pero que por lo demás estaba controlado. Una información susurrada en confianza, ahora convertida en arma. Ethan no solo había preparado un susto, había urdido un escenario donde la muerte natural de su padre podría haberse acelerado convenientemente, apartando al problemático padre del camino hacia el dinero. La profundidad de la malicia, el frío cálculo, golpeó a Arthur como un golpe físico, dejándolo sin aliento, devastado. Su propia mortalidad, una preocupación privada, había sido transformada en una herramienta de asesinato por su propia sangre. Momentos después, Leo, el joven matón, corroboró la confesión de Dominic, aportando detalles aún más incriminatorios. Describió múltiples reuniones con Ethan, celebradas en bares con poca luz y aparcamientos clandestinos. Relató las instrucciones específicas de Ethan, la ruta que Arthur tomaría a casa, la necesidad de evitar lesiones visibles, el énfasis en inducir el máximo terror psicológico. Incluso mencionó la cantidad exacta del pago inicial, confirmando la pista financiera. Las pruebas se acumularon rápidamente. Los mensajes de texto entre Ethan y Dominic, intercambiados por teléfonos prepago, describían el plan. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana al apartamento de Pilson mostraban a Dominic y Leo llenando el depósito del sedán negro, con el coche de Ethan aparcado discretamente cerca. Los registros bancarios rastrearon rápidamente el pago de $5,000 de la cuenta de Ethan a la de Dominic. El caso era irrefutable, un tapiz meticulosamente tejido de traición y daño premeditado. Miles no perdió tiempo. De inmediato comenzó a preparar la orden de arresto contra Ethan Wells. En menos de una hora, Ethan fue arrestado sin incidentes en su apartamento, aún conmocionado por lo que creía una manipulación exitosa. Lo llevaron al Distrito 18, esposado, con su anterior bravuconería completamente desvanecida, reemplazada por una profunda confusión.
Estaba en completo shock, negándolo todo, hasta que Miles, con calma, le expuso la montaña de pruebas, pieza por pieza. Ante las pruebas irrefutables, la fachada cuidadosamente construida de Ethan finalmente se derrumbó. Se derrumbó, confesándolo todo entre sollozos y autocompasión, culpando a su adicción al juego, a su miedo a Dominic, a todo menos a sus propias y monstruosas decisiones. Mientras Miles terminaba su informe detallado, el teléfono de Arthur, que estaba cargándose sobre el escritorio, vibró. Era un mensaje del número desconocido, el mismo que le había enviado las advertencias crípticas. Lo abrió con un ligero temblor en las manos. «Soy Clara», decía el mensaje. No podía dejar que hiciera esto. Escuché su llamada con Dominic. Compré un teléfono desechable para avisarte. Voy a solicitar el divorcio y testificaré en su contra. Un profundo alivio, mezclado con una renovada oleada de tristeza, invadió a Arthur. Clara, su hija, valiente y fuerte, un verdadero ejemplo de moralidad en medio de la oscuridad. Había visto la verdad, lo había arriesgado todo y había actuado. Su corazón se llenó de orgullo, aun cuando le dolía la devastadora decisión que se había visto obligada a tomar. Sus hijos estaban destrozados, pero al menos uno de ellos había elegido el camino de la integridad. Finalmente, llegó el momento. Arthur fue conducido a una sala de interrogatorios. Ethan estaba desplomado en una mesa de metal, con el rostro surcado de lágrimas y los ojos rojos e hinchados. Levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos al ver entrar a su padre. Empezó a hablar, con una nueva ronda de disculpas burbujeando en sus labios. Arthur lo interrumpió, con una voz monótona, desprovista de emoción, una frialdad que Ethan jamás había oído. Miró al hombre que una vez fue su hijo, al hombre al que había amado incondicionalmente, y solo vio a un extraño, un traidor, un asesino en potencia. La fotografía rota, el libro de cuentas, las advertencias de Eleanor, todo se condensó en esta verdad ineludible. «Ethan», dijo Arthur en voz baja, pero con el peso de años de desamor y la firmeza de una decisión irrevocable. «Ya no eres mi hijo». «Hijo». Se dio la vuelta y salió, dejando a Ethan solo para afrontar las consecuencias de su traición definitiva.